Creo que estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que me parece que puede ser bien interesante. Quiero darles a todos la bienvenida por acompañarnos en este conversatorio sobre renta fija colombiana. Tenemos el tema del día de hoy es el estrategias de negociación de deuda corporativa indexada a la IBR. Tengo un par de invitados de lujo. Primero, pues para todos los presentes me presento. Yo soy Juan Manuel Quintero, gerente general de Precia. Y tengo como invitados a Julián Valenzuela y a Douglas Viloria. Julián, buenas tardes. Douglas, bienvenido, buenas tardes. Quiero primero, antes de darles la palabra, primero presentarlos con un pequeño brief que levantamos de sus redes sociales. Julián es ingeniero industrial de la Javeriana, con especialización en finanzas de la Universidad del Valle y en maestría en dirección de empresas del IE Business School. Actualmente trabaja como vicepresidente de tesorería en Corfi Colombiana y es miembro de juntas directivas como Banco Corfi Colombiana Panamá y otras. Tiene más de 20, dice acá, pero creo que son más de 30 años de experiencia de vida artística, ¿no, Julián? Em, y ha sido líder en áreas de tesorería, derivados, inversiones y ha trabajado pues por mucho tiempo ya consolidándose como un referente en el mercado de capitales. Aquí está mirando que usted comenzó en el Banco Occidente por allá en Cali en 1995. Ahí donde lo ven no parece, todos sabemos que no parece con tanta experiencia, pero ahí está. Bienvenido, Julián. Juan Manuel, muchas gracias. Hola Douglas. Y nada, pues muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de foros son muy importantes para el mercado, para el gremio, donde podamos compartir y recibir información y dar la información pues sobre los cambios y las cosas que van sucediendo. Sí, ya llevamos unos añitos en estos mercados y en este trajín. Ahí vamos, cuidándonos. Muy bien, Julián. Y bueno, y Douglas es una de esos cerebros fugados. Douglas es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en negocios internacionales del externado y una maestría en finanzas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Pues también tiene mucha experiencia en el mercado, también más de 20 años de administrar Libro Latinoamérica. Ha sido trader y operador de renta fija, monedas en bancos tan importantes del exterior como Barclays, Morgan Stanley, Nomura y un número de hedge funds que también es muy importante. Hoy, recientemente, ha sido ampliamente citado en medios de economía y finanzas, comentando mucho sobre temas de lo que está pasando en deuda pública, en mercados emergentes y otras cosas. Y ojo, Douglas comenzó unos añitos después de usted, Julián, en Bolsa y Banca, una firma que fue vendida y que, bueno, ya hoy en día no opera. En el año 2000, ¿no? Douglas, bienvenido. Sí, bueno, Manuel, muchas gracias. Julián, un gusto reencontrarnos por acá y bueno, gracias por la invitación y ojalá podamos aportar en estos temas que, como decía Julián, nos sirve a todos como gremio y para que siga progresando el mercado. Exactamente, pues bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Les cuento. Primero, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de qué es eso del mercado de títulos indexados a la IBR. Y esto uno diría en condiciones diferentes a la coyuntura actual, no diría, eso es pues como dicen los gringos, bread and butter, como del día a día de la operación de una mesa de inversiones o de una tesorería. Pero resulta que estamos cumpliendo un poquito más de un mes de hacer una incorporación o un ajuste a la metodología de valoración de estos instrumentos, en los que básicamente cambiamos de utilizar la última tasa que ha sido publicada para reconocer los flujos futuros de los papeles a utilizar una curva de expectativas que viene como resultado de los swaps de IBR. A partir de los swaps de IBR se construye una curva de FRAS o de acuerdos futuros de tasa de interés y con esa curva de FRAS se proyectan los flujos futuros. ¿Cuál es la diferencia en términos generales? Hoy en día o hasta antes de la implementación de esta metodología, los títulos no reflejaban correctamente las expectativas.
Y muchos, cuando uno hablaba con los operadores del mercado, decían que en la tasa de descuento del papel se incorporaban las expectativas futuras del comportamiento de las tasas de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estaba pensando que las tasas de interés iban a caer, este era un papel que probablemente no era tan atractivo para mí, y en ese sentido yo exigía una tasa mayor en esa TIR o en esa tasa de descuento. Lo contrario, pues, si yo pensaba que las tasas iban a subir. Hoy en día lo que sucede es que el mismo mercado, a través de la negociación activa en el mercado de swaps, refleja esas condiciones de expectativas de subidas y bajadas de las tasas, lo cual hace que hacia adelante veamos si en los flujos futuros que se construyen a partir de esa curva de Frass, vamos a recoger esas expectativas. Por lo tanto, la tasa de descuento ya hoy por hoy no debería tener una diferencia entre si negocio en títulos en tasa fija o en títulos indexados o a una tasa de interés. Ese es en términos generales lo que hemos hecho en metodología. Em, la idea hoy es tratar de contrastar esa visión desde la óptica de Julián como un emisor, también inversionista, con la posición de un inversionista internacional que no solamente invierte en este tipo de títulos a nivel local, es decir, en bonos en IBR, sino también pues en otro tipo de títulos internacionales. Quiero mostrarles aquí rápidamente, espero no haberme equivocado de diapositiva, qué ha pasado con la IBR en los últimos meses. Ustedes en pantalla tienen dos líneas. Una línea es la curva de Frass, que claramente pues está disponible. Y aquí voy a hacer de vez en cuando una que otra publicidad. Está disponible para quienes tienen estos vectores en precio. Em, Ustedes están viendo cómo ha sido el comportamiento. Esta es la tasa futura de 365 días, es decir, la tasa de un día en 365 días. Esto es básicamente la expectativa de tasas que tienen los agentes eh, de acuerdo con lo que están esperando y lo que están operando a través del swap. Este es el resultado que se deriva de eso. Entonces, si yo tengo un título indexado a una tasa de estas, en el flujo de un año debería valorarse con este punto específico. Y aquí lo estoy contrastando con la tasa, pues con la tasa IBR que se opera día a día. Entonces, fíjense que sí tiene una relación bastante interesante, bien, bastante cercana, y de alguna forma la IBR replica o de alguna forma anticipa los movimientos del futuro, pero de todos modos hay momentos en que estas dos tasas se pueden diferenciar de forma importante. Les cuento que también, y esta era una pregunta que nos habían hecho recientemente, si uno quiere mirar qué ha pasado con los números de la negociación, con la operación de estos instrumentos, les cuento que ya en las últimas semanas han retornado a ser más o menos un cuarto, entre un cuarto y un tercio de la operación de los mercados de la operación en el mercado secundario de títulos. Entre un cuarto y un tercio del volumen total se está haciendo en títulos en IBR nuevamente, lo cual obviamente hay unos días que se opera más, otros días que se opera menos, pero en términos generales ese es el contexto que quería traerles, contarles más o menos qué es lo que ha pasado. Em, y bueno, yo creo que no vinimos a oír a Quintero acá, sino a oír a los expertos sobre este tema. Y quisiera empezar pues ya con algo de esto. Primero, Julián, y aquí una pregunta muy general. eh, Primero sus impresiones de la implementación de esta metodología. O sea, ¿qué tiene de bueno para ustedes? ¿Por qué les parece positivo o negativo? ¿Qué cosas debería usted mencionar acá sobre el utilizar esta forma de proyectar los títulos? Bueno, Juan Manuel, pues gracias por lo experto. Ok. No, yo creo que, digamos que la metodología anterior no estaba descontando nada, simplemente basaba su posición o su punto inicial desde la postura actual, digamos, de la política monetaria, por tanto era totalmente flat durante todo el tiempo. Uniendo esta metodología, que es la misma metodología que se utiliza, digamos, para la valoración de los swaps, y en los swaps sabiendo que se está transando la evolución, digamos, del índice,
Por tanto, estamos cogiendo dos mundos que deben estar concatenados y que se ayudan el uno al otro. Y ese es como partida, digamos, de valoración. Creo que esos mundos se deben unir para poder empezar de ahí en adelante uno saber a cómo debe negociar los instrumentos. Entonces, yo sí lo considero como un salto hacia el camino correcto de cómo poder empezar a descontar, digamos, situaciones de mercado a futuro. Pues Julián, muchas gracias por eso. Yo quisiera que usted reaccionara, Douglas, y por favor, sin bullying al mercado colombiano. Yo sé que esto es común y pues muchas veces cuando uno lo comenta que hicimos un gran cambio en la metodología colombiana, cuando uno habla con inversionistas internacionales, dicen, pero no entendí el cambio, es decir, eso no, ¿cómo lo hacían antes? Un poco si puede reaccionar desde su óptica de operar y títulos indexados en otras latitudes, ¿qué ve de particular? No sé si quiere reaccionar a eso, por Y, o sea, yo, claro, cuando empecé en mi carrera en por allá Colombia en al el salir de la 2000. universidad, por allá en el 2000, pues esto fue lo que aprendimos. Y pues así, sí, así como que no, también creo que en ese momento no teníamos un mercado de swap desarrollado, entonces pues esto era como lo mejor que había y no era cuestionado, pero a mí la verdad se me olvidó eso. Hasta hace poco que tuvimos esta conversación que me contó del cambio en la metodología y se me ha olvidado que en Colombia lo hacíamos así, pero pues sí, pues loquísimo porque no tiene mucho sentido, como dice Julián, no estábamos descontando nada, ¿no? Y al final era pues una negociación de unos títulos bajo esa manera que se valoraba como un híbrido ahí entre lo que casi convertíamos esos títulos a hacer un tasa fija, ¿no? Entonces, pues sí, creo que un cambio en el camino, hacia el camino correcto, ¿no? Porque ya vamos a poder utilizar estos títulos de la manera en que se deberían utilizar, ¿no? Como un complemento en los portafolios a toda la estrategia de tasa fija que también está implementada, ¿no? Y otra cosa que creo que nos va a llevar también es que dado la liquidez que este mercado de swaps IBR ha logrado construir en los últimos 10 años, porque pues, también recordemos que antes teníamos nuestra famosa DTF, pero pues ahora con lo que se ha construido de liquidez en este mercado de IBR de swaps, pues yo esperaría que esto le dé más liquidez a estos títulos de renta variable porque ya vamos a tener una herramienta de cobertura natural, entonces vamos a poder usar estos títulos más que nada para jugar con el spread crediticio, que es para lo que realmente fueron creados, ¿no? De acuerdo, si yo le digo que tiene acceso al mercado antes de la entrada en vigencia de esta metodología y al mercado de swaps de Iberia, ¿usted qué haría? O sea, si lo ve, ¿usted ve oportunidades de arbitraje en ese momento? Sí, no, claro, porque es que en últimas, y no sé si hasta todavía, porque yo siento, pues si ustedes me corregirán exactamente cómo está operando el mercado local en este momento, porque pues, mira, yo voy a coger un título de renta variable y lo voy a valorar como valoro todos los otros activos que tengan un componente IBR y es con la curva, como usted bien lo explicaba, que construimos a través de la curva de IBR, construimos los FRAs, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hay oportunidad de arbitraje versus el mercado de swaps inmediato, ¿no? Entonces, yo lo que creería es que, pues, a futuro ese tipo de arbitraje debería dejar de existir, ¿no? Pero entonces ya va a salir otro tipo de oportunidades que son las de valor relativo, porque entonces vamos a poder utilizar tanto los títulos de renta variable como los swaps de IBR para identificar oportunidades de valor relativo a través de la curva o versus una curva contra la otra. Pues muy interesante, venga. Y Julián, un poco ya desde la óptica de lo que ustedes han visto,
cómo se comporta usted como emisor? Ya pensando desde la perspectiva de la tesorería. Si usted va a estructurar una emisión, ¿por qué utilizaría el indicador IBR para salir en una colocación con IBRs? ¿Qué criterios tiene usted ahí para estructurar esa emisión con esos títulos? Bueno, yo creo que hay muchos frentes que uno tiene que tener en cuenta para saber qué es lo que va a salir a colocar como emisor. Y muchos también tienen que ver en cuenta también los tienen que tener en cuenta los inversionistas. Por lo tanto, ahí nos vamos a encontrar. Ahorita quiero hablar sobre ese punto porque me parece muy importante, pero como en todas las emisiones, pues uno tiene que tener en cuenta las condiciones de mercado. Yo creo que, y las expectativas de mercado. Esas expectativas de mercado nos van a dar una mayor, o digamos una menor incertidumbre sobre lo que estamos haciendo para colocar una emisión. Pero en ese sentido, entonces uno proyecta mejor o más cercano, por lo menos se está haciendo un esfuerzo que se puede además actualizar con mejores tiempos. Se puede obtener, digamos, cobertura sobre esto, entonces uno puede también los márgenes de intermediación uno los puede llevar. También depende mucho del activo en el cual uno va a fondear. Entonces, dependiendo de eso, uno puede buscar, digamos, el mejor match entre lo que se está buscando colocar y lo que uno está tratando de fondear como tal. Ok. Y bueno, y en cuanto a riesgos, ya un poco entrando en la gestión como tal, ¿usted qué riesgos le ve? Obviamente tenemos un tema de acceso y de liquidez probablemente, pero ¿qué riesgos usted encuentra o qué riesgos mitiga cuando usted hace una colocación en Ibere? Y se lo va a preguntar después a Douglas para qué le sirve un título indexado en Ibere o indexado en general en un portafolio de renta fija. Pero si quiere, Julián. A ver, el riesgo que yo creo y es que, digamos, cuando uno hace y comparado con una emisión de renta fija, cuando uno hace una revisión de renta fija, uno sabe exactamente cuánto va a tener que pagar o cuánto va a tener que recibir en el caso de una inversión. Ese es el componente, el mayor componente que uno tiene cuando hace una emisión en IBR. Y desde ese sentido, pues digamos, el manejo de las expectativas, de los presupuestos y de cómo está metido y cómo está moldeando uno, creo que ese es el mayor esfuerzo que hay que hacer. Y a eso me refería ahora y era, digamos, este es un primer esfuerzo que todos estamos haciendo para que los mundos del swap y el mundo del instrumento, digamos, en IBR se hablen y nos puedan generar, digamos, una mayor certidumbre, una menor incertidumbre, digamos, para poder hacer negocios. Pero en el sentido general, digamos, a futuro, lo que nosotros tenemos que buscar es nuestros propios modelos para poder intensificar eso. Cada entidad tiene que tratar de transar a los modelos que quiere para ver si hay oportunidades o no. Más que arbitrajes, digamos, en esos momentos, son oportunidades que se puedan transar en la parte de una emisión. Usted lo que dice es que básicamente ustedes desde su área de análisis económico tienen unas expectativas de tasas de interés, seguramente un call del República y el impacto que pueda tener esa diferencia entre lo que ustedes están viendo y lo que se esté negociando en el mercado de swaps y eventualmente encontrar oportunidades en esas diferencias. ¿Es así? Oportunidades y riesgos Claro. de lo que se está moviendo el mercado, de la percepción de lo que está pasando en el mercado contra lo que estamos haciendo. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha sido el movimiento del IBR comparado con la curva swaps, es decir, el mercado lo que está viendo, y también comparado con lo que en cada momento las encuestas o los economistas estaban pensando, uno ve algo más o menos así, y es que tanto analistas como mercado se equivocaron digamos, en el pronóstico de cuando iban subiendo
creyeron que no iban a subir tanto. Y cuando iban bajando, creyeron que iban a subir más rápido. Tal vez en esa base el mercado se ha equivocado menos, creo yo. En esa diferencia el mercado se ha equivocado menos, pero, pero sí te da una herramienta para uno poder estar midiendo esas diferencias. Entonces ahí lo que estamos viendo es que hay una diferencia entre cuando usted tiene una diferencia, o hay unas oportunidades o riesgos cuando usted tiene una diferencia entre el análisis puntual y la realidad, y un poco vemos como las otras oportunidades que Douglas mencionaba, cuando usted ve oportunidades de arbitraje que están precificando diferente un papel de cómo están las proyecciones hacia adelante. Douglas, le traslado el tema de riesgos. ¿Usted por qué toma posiciones en títulos indexados? De alguna forma los puede utilizar para gestionar no sé, un riesgo de tasa de interés o algo así, si nos puede contar un poco sobre eso. Sí, pero si me permite, yo quería meterme un poquito en lo que Por comentó favor. Julián desde el punto de vista del emisor, porque a mí me parece que, como dice Julián, este esfuerzo que estamos haciendo para que los instrumentos se hablen, ¿no? Porque realmente es que es un solo mundo, ¿no? Va como que a muy inmediato, el efecto inmediato que tiene es que ahora sí vamos a poder, ya bien sea como emisor, como inversionista, alinear los pasivos y los activos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Alinear los costos de fondeo de mi portafolio versus cómo lo voy a invertir, ¿no? Y también en la medida entonces en que tengo estos instrumentos que se hablan y las perspectivas, bien sea de política monetaria o de mercado, empiezan a cambiar, voy a poder usar para cubrir mi portafolio de renta, de títulos de tasa variable, el mercado de swaps, que siento yo que es mucho más líquido que salir a negociar los papeles de IBER, el spread es mucho más pequeño, la liquidez está ahí. Hemos visto que tanto la bolsa ha hecho un esfuerzo con la cámara de riesgo de tener ya los productos para que se operen y también los que tenemos el acceso al mercado de IBER vía CME también los podemos transar. Entonces, a mí eso me parece clave y de pronto en cosas como ya no solo del mercado, sino para el país. Y en eso de pronto Julián nos puede comentar porque ustedes están mucho más metidos en ese cuento, porque yo me acuerdo cuando uno estaba proyectando o estructurando estos grandes proyectos de infraestructura que tuvimos en 5G, que es como Project Finance 101, ¿no? Como que no se tenían los instrumentos para poder realmente cubrir, bien sea el costo de fondeo o cómo van a ser los ingresos, digamos, en esos proyectos de carreteras, de infraestructura que están atados a los túneles y a los peajes, perdón, y los peajes están atados a alguna forma de la inflación, ¿no? Entonces, como que todo ese es el universo que se empieza a conectar y nos va a permitir como mercado tener herramientas mucho más eficientes y hechas a la medida para lo que realmente queremos hacer. Y yo creo que para el país y lo que se me viene primero es términos de infraestructura, pero también supongo que para cualquier tipo de proyectos de las compañías, pues es poder contar con todos esos instrumentos que nos va a permitir pues manejar mejor esos riesgos y que los riesgos financieros y que pues las empresas se dediquen como, ¿no? A su negocio, zapatero a tus zapatos. Entonces eso por el lado del emisor. Y respecto ya digamos al rol de portafolio manager, pues bueno, el tema es que, pues, es que uno debe tener una combinación tanto de su portafolio, de su porción de renta fija, que pues es bastante claro, pero tener esa porción de renta variable también le ayuda mucho, porque pues también es algo que protege el libro en momentos de incertidumbre de tasas, cuando la velocidad no es la que, bien sea de subidas o de bajadas, no es la que estamos esperando, ¿no? La duración efectiva del portafolio se reduce, nos permite estar mucho más, pues tener esa protección a una parte
del portafolio, ¿no? Entonces yo creo que para eso es que usamos más que nada esa porción de tasa variable en el portafolio. Ahí está, es bien interesante porque en algún momento, hablando con algunos operadores, uno decía, mire, es que llevamos tiempo montando una estructura, consiguiendo los papeles que necesitamos para el portafolio. Tenemos el portafolio que queremos y resulta que el economista se acerca y nos dice que las tasas van para arriba y entonces empiece a desmontar, empiece a liquidar parte larga. Creemos que la participación o poder poner dentro del portafolio instrumentos en tasa flotante precisamente hace eso que usted dice, disminuir la vida media o la duración del portafolio y en ese sentido no tener que destruir, pues, o desbaratar esa estructura de portafolio que uno ya tiene montada en ese mediano plazo. Lógicamente esto se puede hacer también con swaps, pero si uno tiene posiciones de golpe en swaps, usted tiene que poner garantías, tienen algunos costos asociados que de golpe, pues de pronto para algunas entidades pueden no ser eficientes, mientras que si usted monta unas posiciones en Ibere, pues está teniendo parte de los beneficios sin tener que asumir del todo los costos. Ojo, sin decir que no haga mucho sentido para todas las entidades tener una estructura de coberturas en derivados también, y ni siquiera para especular, simplemente a manera de hedge para esos momentos en los que el mercado puede estarse comportando un poco diferente. Em, Dentro no sé, Julián, algo más desde la perspectiva del emisor, un tema de pronto de No, hacer un match entre el... un tema importante porque Douglas estaba mencionando el tema de infraestructura y tal vez de cómo se fondeaba y hablaba del IPC y todo. Entonces hay dos cosas. Primero, como instrumento el IBR, pues sabemos que difícilmente hay hoy emisiones que vayan a más de 3 años, digamos. Los grandes demandadores, digamos, de estos títulos son las fiduciarias en general. Y 3 años los hay porque eventualmente va muy acorde con, digamos, con las posturas de política económica, que es donde más certidumbre uno puede tener o los economistas podrían tener. Creo que obedece más a eso. Yo creo que esta metodología unida con los swaps debería tender a poder abrirse eso un poco más en el largo plazo. Con el término del IPC, pues ojalá podamos desarrollar algo que nos acompañe y que tengamos un mercado donde nos permita también capturar eso, porque también pasa con el fondeo en el largo plazo. El fondeo en el largo plazo, sé que hay momentos en los que se puede hacer en tasa fija, ¿sí? Pero en general, en donde sí se puede conseguir es en IPC. ¿Por qué? Porque los grandes inversionistas, son los fondos de pensiones y las aseguradoras, están metidas en ese índice. Entonces, digamos que este trayecto que estamos recorriendo deberíamos tratar de replicarlo o debería ir hacia allá, o deberíamos ir hacia allá. Estoy completamente de acuerdo, yo creo que ese es el reto, yo creo que alargar la duración de los papeles en Ibere es un reto interesante, muy importante. Yo creo que, y aquí estaba viendo, en medio de la conversación, veía la lista de participantes en esta charla y le digo que hay muchos que están estructurando portafolios, pero yo coincido con usted, hay un reto importante en que podamos alargar un poco esa extensión. Mensaje para todos los que nos están acompañando en esta charla. Yo creo que... Y con respecto a lo que usted menciona de poder replicar esta experiencia que estamos teniendo en la Ibere, en el IPC, esta es la intención original, o sea, siempre tuvimos que pensar si lo íbamos a hacer solo para Ibere o si lo íbamos a hacer para Ibere e IPC al mismo tiempo. Desafortunadamente no tenemos un mercado actualmente que nos muestre tan claramente como en el Ibere cuál puede ser la expectativa de inflación. Es cierto, uno puede hacer vía diferencial de tasas en TES y hay otras técnicas para hacerlo, pero no hay un call de mercado tan claro como es en el Iberia. Creo que muchos de ustedes están al tanto de que el broker está desarrollando un nuevo contrato que ya tiene la autorización de la Super, se está trabajando en lanzar el forward de VR. Y ese, pues ahí vamos a tener una llamada, una señal clara de cuál puede ser la expectativa de inflación hacia adelante. En la medida en que eso se empiece a conseguir, a coger poco de dinamismo
que consiga volumen y que podamos tener información relevante en ese sentido, muy probablemente vamos a estar invitando al mercado a que también hagamos el salto a utilizar las expectativas de inflación para poder proyectar los títulos hacia adelante. Ahí yo creo que puede haber unas oportunidades bien interesantes para poder efectivamente cubrir la inflación, que es el riesgo de muchos participantes, o que al que más le temen los participantes del mercado, que de golpe también pasa por ser una de las razones por las cuales la gente no se alarga más en duración en títulos en Iberia. Yo quiero preguntarle, Douglas, ¿usted cómo hace? Cuando está operando títulos en Iberia, y esta es una pregunta que creo que es bien particular para quienes nos están oyendo. ¿Usted cómo hace? ¿Usted cómo hace para decirme, para darme puntas en un papel indexado a una tasa flotante? ¿Cómo funciona su cabeza? ¿Cómo lo traduce? ¿Y qué hace usted ahí en ese ejercicio? No, al final, o sea, digamos, la Biblia, el centro de todo, está dado por la curva de IBR, la curva de swaps, ¿no? Cómo están negociando los swaps y la curva FRA que se construye en base a eso. Y después de eso es el spread crediticio de ese emisor específico, ¿no? Eso es lo que realmente estoy considerando a la hora de valorar un papel y decir si lo voy a comprar o no. Y en eso, o sea, usted tiene su propia curva, me imagino que la tiene en un buen Excel montada, o la curva de expectativas de tasas de interés gringas en Bloomberg o lo que sea, tiene su expectativa de curva. Y usted me dice que ya tiene el spread crediticio. Usted combina eso y me dice cuál es la TIR, cómo opera, un poco para entrar ya en el detalle de la operación. Y, o sea, al final, o sea, va a haber un bid offer spread como normal, como en cualquier papel, pero vuelvo a lo mismo. El tema es que voy a tener todo basado en la curva de swaps y ver qué es la que me va a permitir salir o quedarme con el riesgo de tasa IBR que quisiera tener o no. Para Y usted, para usted la tasa, el spread crediticio es el mismo, o sea que usted toma una estructura en tasa flotante o en tasa fija. bueno, ahí un poco depende porque yo creo que el spread crediticio, sobre todo no voy a pensar tanto en Colombia porque es que no tenemos tantos nombres y tantas emisiones, pero, pero digamos que al final los spread crediticios vienen dados por lo que me da la curva de CBS, ¿no? En un mercado desarrollado. Entonces, cuando yo tengo el precio de lo que me está dando el CBS de 5 años para ese emisor y tengo lo que me da de valoración la curva de FRA de los swaps, pues esos son los dos elementos que yo uso para pricear ese papel, porque esos son los dos componentes con los que voy a jugar con ese papel específico. ¿Te Pero me explicando? da precios. Y aquí es un poco Sí, 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 sí. la Sí, sí, diferencia. sí. Sí, sí, sí. Ese es gran cambio y un poco lo que creemos desde Precia que va a pasar en el mercado es que usted va a empezar a negociar esto por precio. Ah, ¿Hace sí, 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 sí. sentido? Sí, Cuéntenos no, un poquito de eso. no, hace todo el sentido. Lo que pasa es que pues, en Colombia pues, como negociamos los tasafíes, los negociamos por tasa, pues, supongo que estamos acostumbrados también los otros títulos a negociarlos por tasa, pero al final uno, en general, los bonos los negocia más que nada es en precio, eh, porque precisamente por lo que acabo de explicar, es donde es más fácil meter como todos los componentes y poder ir al mercado con una valoración donde yo creo que esto es lo que debe valer el papel y que si no voy a poder arbitrarlo basado en los otros componentes a los que tengo acceso. No sé, Julián, para la tarea, para esta charla, usted tenía de tarea averiguar cuál era la experiencia de ustedes en este mundo, si quiere reaccionar. Mire, lo primero que hay que decir es, venimos acostumbrados a negociar un margen y tal vez se negociaba el margen porque negociar una TIR no tenía sentido sobre una IBR actual que no cambiaba. No, pues
pues sí, da lo mismo o no da lo mismo en términos del momento como se negociaba. Yo creo que hay muchas otras cosas que se tienen en cuenta. Yo te digo, desde el punto de vista de un emisor, ¿qué hacemos? Obviamente, tenemos en cuenta la curva cero cupón, la curva cero riesgo de test. Tenemos en cuenta el margen de calidad crediticia que tiene el emisor. Y por último, le ponemos un spread de liquidez. Es building blocks de coquito de qué hacemos. No es lo mismo salir a captar 5.000, a captar 100.000, o, ¿cierto? Entonces, y de acuerdo a lo que vayamos a salir a captar. Hay otras, digamos, aproximaciones de cómo uno lo hace. La otra es revisar a cómo está captando los demás, o digamos, tanto en términos privados, en términos, digamos, de mercado primario o mercado secundario, de cómo están captando. Uno revisa cómo están y lo ve. La tercera es preguntarle a su amigo de confianza en el valorador de precios, a cómo está. Usted verá si confía o no confía en esos precios, pero eso es. Y la última es hablar con los inversionistas y ver las pantallas del mercado, y uno revisar. De ahí, digamos, es donde sale, digamos, el mercado, y donde uno pone. Ahora, hoy por hoy, con la nueva curva, con los márgenes, pues por supuesto que lo que hablaba Douglas sobre la parte de hacer, de tener menos arbitrajes, pues uno coloca la curva de FRAS y trata de ir. O sea que ya hay un vaso comunicante muy grande entre la tasa fija, entre la curva de tasa fija y la curva de los IBRs y los márgenes resultantes. Eso sería. Yo creo que de cualquier forma, un poco de aquí tenía dentro de las preguntas que hemos organizado, qué tantas oportunidades de arbitraje podían existir en este momento, pero lo que le recojo de lo que me acaba de decir es que eventualmente al tener ese tándem de la posibilidad de negociar en los dos mercados, usted empieza a perder esas oportunidades de arbitraje. Con eso, un poco, Douglas, y aquí a calzón quitado, usted sí operaba deuda local aprovechando esas diferencias de mercado. O sea, había oportunidades eh, por ese tipo de ineficiencias de nuestro mercado. Esto operaba algunas ventajas de ese estilo. Y si nos cuenta ahí un par de cosas Sí, que podamos sí, tener. sí, pero entonces había una situación particular porque veíamos el arbitraje, lo poníamos, ¿no? Un título de 2 años IBR con versus el swap de 2 años IBR, pero el tema era cómo se valoraba el bono. Entonces, digamos que nosotros acá internamente, como no estamos sujetos a la valoración, digamos, precia Colombia, ¿no? Pues yo ¿De la acuerdo? valoraba acá y la marcaba. El tema era que siempre era como, bueno, pero es que espere porque estamos obteniendo estos cierres de mercado local donde dice que esto debería valer esto, tal. Entonces, había que, había que trabajar eso sí con el área de riesgo y todo eso para explicarles, pues sí, o sea, ese es el precio, pero vea que es que allá lo valoran de esta otra manera. Eh, y una vez pues ya como que se daba la autorización para que simplemente pues se tuviera el precio local en cuenta, porque al final nuestro sistema de valoración, que era a través de muchos países, era el adecuado, pues la oportunidad de arbitraje era bastante clara. Sí, eso es entendible que se presentaran esas Pero sí, pero cosas. la conversación de decir, no, este precio está mal, es siempre como complicado, porque usted pues en cualquier portafolio quiere que al final se lo valoren es con precios independientes de terceros, en los que usted como front office pues no tenga ninguna influencia, ¿no? Pero pues ya una vez esto entendía que, o sea, difícil decirlo, pero que la metodología de valoración en Colombia, quiero decir, estaba mal, pero era diferente.
Puedo decir que estaba mal, no somos conscientes y estaba, ya lo corregimos. Bueno, el tema Eh, también es que o sea, estos papeles tienen un bid-offer spread como, no son los más líquidos, entonces tampoco es como que uno pudiera vivir del arbitraje de estos títulos, ¿no? Pero sí había oportunidades. Primero, pues, una pausa acá para quienes están participando en el evento, quienes nos están acompañando. Abrimos el espacio para que ustedes, por favor, en el chat de preguntas y respuestas, formulen las inquietudes que vayan teniendo. Vamos a abrir al final un espacio para escoger algunas preguntas y trasladárselas a nuestros expertos invitados el día de hoy. Venga, Julián, viendo un poco nuevamente desde la óptica de la tesorería. Ustedes tienen un pasivo que obedece a diferentes factores. Este cambio de la metodología en que ustedes puedan reflejar eficientemente, yo sé que hemos hablado bastante de lo que ustedes han mencionado, de lo que usted ha mencionado, pues ha referido de alguna forma, pero me gustaría que mencionara particularmente frente al pasivo, el pasivo de ustedes, específicamente cómo le afecta el que hubiéramos hecho este ajuste. Yo creo que afecta, digamos, positivamente, creo que agrega mucho valor de muchas formas. Y muchos ya los hemos mencionado como tal, pero pues la primera es la comparación contra la tasa fija y menor arbitraje como tal. Por lo menos desde el punto de partida. Eso no quiere decir que desde el punto de vista de presupuesto, desde el punto de vista de lo que yo espero pueda diferir. Ahí se pueden buscar oportunidades. Claro que sí. Segundo, todo lo que tiene que ver con el manejo y la administración de balance. Y yo creo que esto llega en un buen momento porque concatenar el derivado de cobertura, concatenarlo con la metodología de valoración del pasivo, y esto viene con el riesgo de tasa de interés del libro bancario, que son todas las reglas, límites que nos impone ahora la Super para el manejo de balance y tiene que ver con flujos de caja con mejor predicción de flujos de caja, tiene que ver con predicción de márgenes, no solamente el actual, sino márgenes de intermediación futuros que vamos a poder presupuestar de una mejor forma en la misma metodología, todo lo que tiene que ver sobre el valor económico del patrimonio que se tiene que valorar ahora. Y ahí entra también una parte y es coger esos pasivos que muchos bancos tienen indexados en el mismo IBR y que han tenido que utilizar o declarar metodologías también para valorarlos y están utilizando estas mismas metodologías. Entonces, todo está confluyendo a esto, lo cual obliga también, porque hay unos límites al manejo de esos gaps, de esos riesgos de balance como tal. Entonces, ya tenemos la cobertura, tenemos los pasivos indexados, entonces va a permitir digamos, una transición mucho más ordenada de los riesgos, digamos, en el mercado. Y por último, diría que también, no solo para que lo que tiene a uno actualmente, sino también para estructurar un negocio. Cuando uno estructura un negocio y tienes menos incertidumbre, tienes las curvas para valorar a futuro, pues le estás dando una potencia mucho más grande a la estructuración como tal. Coincido plenamente con lo que usted está mencionando en ese punto. Un poco la ventaja también me parece, y aquí trasladándome al mundo de Douglas, es que creo que se elimina un poco el problema que se tiene de no reflejar esas expectativas dentro del instrumento como tal. A usted le hace más transparente la gestión. En el caso de un administrador de portafolios, le hace poder capitalizar esas oportunidades. Douglas seguramente cuando entraba a hacer el arbitraje no lo podía cerrar rápidamente en el secundario porque el mercado no reaccionaba en la misma medida, así el swap se estuviera moviendo. Entonces creemos que en este sentido ustedes pueden, esa oportunidad de aprovechar esas diferencias entre los dos mercados pueden ser mucho más eficientes. Yo creo que hoy por hoy se puede tener esa transparencia. Em, yo creo que pues, hemos hablado bastante de la operativa, pero yo creo que muchos de los que están acá participando de esta charla quieren oírlos ya un poco de, bueno, ¿y ahora qué? Frente a la coyuntura, lo que está pasando, ¿qué hay para hacer con estos títulos? Y yo quisiera
Primero recordarles que el Banco de la República mantuvo sus tasas quietas en la reunión de esta semana. Y lo que estamos viendo es que muchos analistas ya están empezando a ser reacios a que a que las caídas de las tasas de interés vayan a ser tan rápidas como se estaban esperando hace algunos meses. Aquí empiezo a ponerlo a ponerlos a ustedes en calzas prietas, pero ya el plan era opinar también un poquito de para dónde va este mercado. Y primero, Douglas, ¿usted cómo lo está viendo? ¿Qué pasa con las tasas? Y si hablamos de Iberes, ¿usted qué haría? O sea, ¿cuál sería esa posición de su portafolio tomando posiciones en estos títulos? Bueno, es que, bueno, voy a decir algo obvio, ¿no? Pero en ese escenario de tasas bajando, ¿no? Claramente lo que todo el mundo quiere tener es tasa fija para montarse en en ese rally, ¿no? Pero yo creo que los IBRs empiezan a ser valiosos y, y creo que ya lo hemos visto y me parece que lo vamos a seguir viendo, porque permiten reposicionar el portafolio rápido en caso que el ritmo de esos cortes que traíamos empiece a cambiar, ¿no? O ha cambiado, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, en escenarios de pausa o cuando hay esas sorpresas más hawkish del Banco de la República, pues estos títulos se defienden mejor que los tasafías, sobre todo cuando teníamos una curva tan invertida ya priceando tantos hawks. Yo me acuerdo hace un año, un poco más que hablábamos de una tasa terminal del 6% y hasta por debajo alcanzamos a negociarlo, ¿no? Entonces o 6,5% creo que alcanzamos a llegar. Entonces, en ese sentido, los papeles de IBR, de tasa variable, como que nos dan esa flexibilidad y esa ventaja es clave. Ahora, si, si hablamos digamos, cómo la veo, ¿no? Y ayúdeme a no meterme mucho en política, ¿no? Pero creo que pues el Banco de la República ha sido un muy buen guardián de, del tema monetario, ¿no? Creo que se ha defendido muy bien de las presiones del gobierno para bajar tasas y creo que lo han hecho de la manera adecuada, la velocidad em, adecuada y muy conscientes del tema fiscal. Entonces, que realmente, usted sabe, las conversaciones que hemos tenido es como que el que a mí realmente más me preocupa de aquí a los próximos 12 meses, por lo menos. Entonces, en ese sentido, yo siento que no hay mucho espacio más para bajar. Ya por aquí como creo que así como que no fuimos, de pronto, si vemos más recortes de los que hay en estos momentos priceados por parte de la Fed, podría el Banco de la República verse tentado a recortar mucho más, pero el tema es que las preocupaciones que el Banco de la República ha citado siguen ahí, ¿no? El tema fiscal, eh, la inflación que ya realmente no aflojó mucho más y lo que se viene o lo que parece que se viene, ¿no? Que es un gasto pues, medio desmedido en un año electoral, un aumento del salario mínimo que tarde que temprano nos va a empezar a pegar y ojalá no nos afecte mucho el tema de la tasa de cambio, pues que hasta ahora estaba bastante estable, pero la manera en que con toda ¿Me oyes? No, Creo que creo que perdimos sí. a Douglas. Perdimos a Douglas. Perdimos momentáneamente a Douglas. Mientras tanto, lo aprovecho, Julián, si quieres reaccionar un poco a eso. ¿Para dónde ve las tasas o sea, cómo ve el comportamiento del Banco de la República en cuanto a sus decisiones de tasas de inversión, de intervención hacia adelante? Y en ese sentido, le repito la historia, aunque Douglas fue bastante claro y amplio en contarnos un poco cómo lo vería él desde su perspectiva. No, pues coincido con muchas de las cosas que él estaba diciendo. Yo creo que estamos en una coyuntura bastante difícil. Tenemos un Banco de la República que no ha podido bajar las tasas. Eh, en general, en general, nosotros desde Corfi vemos que este año no van a poder bajar las tasas.
y que el próximo año máximo van a poder bajar entre 50 y 75 puntos básicos. Yo no veo hasta ahora ningún analista que vea subiendo las tasas. Eso no lo vemos. Tampoco veo que el swap se haya subido o esté viendo o esté representando. Claro, llega por ahí a año y medio, donde llega a través de las implícitas, tenemos el arma de ver eso y que llega más o menos un 8,5 y por ahí comienza después a subir. No sube mucho, de hecho es asintótico después allá hacia por los lados del 8,75 o algo así. Y eso a mí me da algo y digamos, comparado con lo que ha pasado con las encuestas o con los analistas, contrario a lo que hemos vivido en los últimos 3 años, porque nadie le ha pegado a los presupuestos, por lo preciso lo que mencioné, lo que sí ha pasado ahora es que los analistas y las encuestas se están volviendo más hawkish, porque el Banco de la República no va a poder bajar y no va a poder, no va a poder bajar. Y el swap, aunque ha venido subiendo, ha subido poco. No quiero decir que no va en la misma, pero ha subido menos, digamos, de lo que han venido cambiándose los analistas. Entonces, en ese sentido, yo digo que sí pueden haber bajadas de tasas. eh, Internamente y macroeconómicamente no veo nada bueno. Toda la parte que hablaba Douglas no da para que tengamos un Banco de la República un poquito más dovish. Lo único que puede haber es el cambio en las políticas el próximo año, pero digamos que Sí, sí, sí. es una historia en desarrollo. Y por el lado de Estados Unidos, creo que por el lado, digamos, externo, puede haber, digamos, algo que nos impulse si la Fed baja las tasas. Hace mes y medio no creían que iban a bajar, después estuvimos casi 3 veces en este año. Ahora ya están un poquito más prudentes y que no bajar. Está cambiando mucho, también hay mucha incertidumbre, pero digamos que esa es la única parte, digamos, donde uno ve, digamos, que puede haber un beneficio o vientos a favor para que pase eso. Eso diría el mercado. Y con respecto a, obviamente aquí la pregunta que acaba siendo medio de política, con respecto a política comercial gringa, impacto en inflación allá y por esa vía, tasas de interés de Estados Unidos y lógico, ese diferencial, ¿cómo nos deja el punto del mercado de dólar? Hablemos un poquito de cambios. Para mí, si dejamos, digamos, si el Banco de la República, yo creo que sí le preocupa mucho su política cambiaria y está preocupado, aunque hay flujos. Este año fue un año espectacular para el café, para las remesas, y hay flujos, o puede que no haya flujos por otros lados, pero han sido la misma operación del ministerio, ha habido muchas cosas a favor, y obviamente el mundo, porque no es la única moneda que se ha revaluado. Toda Latinoamérica y emergentes han revaluado sus monedas. Yo creo que el mantener los diferenciales en Colombia es importante para el Banco de la República para poder hacer una buena gestión de su política cambiaria. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Banco de la República tiene que estar con un ojo en eso que está pasando por allá para poder ver cómo van a ajustar. Acá me llega una pregunta que me parece súper interesante. Está un poquito lejos de lo que hemos discutido, pero me parece súper atractiva. Y es preguntarle, ustedes son creadores de mercado, ustedes participan en el programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda. ¿Ustedes verían o les parecería viable o qué opina de que el ministerio emitiera, más allá de títulos en VR, títulos también indexados a tasa de interés? ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Sería útil? ¿Sería atractivo? ¿Indexados a qué, perdón? A IBR, o sea, A títulos IBER. universitarios. Sí, Sí, yo creo que sí, nos gustaría verlo. El problema es que cuando uno piensa en unas emisiones, hay que crear una curva. de acuerdo. Y hay que crear, y los creadores de mercado vamos a estar detrás de eso. Eh, Se podría hacer, yo creo. De hecho, en algún punto se tuvo hasta títulos en TRM.
Yo creo que Sí, usted los test estaba por TRM allá cuando famosos. estaba No, allá. señor, yo no me metí a hacer test No, no. TRM, no, no, eso no, no habría sido Pero partícipe de también, eso. pero se intentó. Se tenían títulos en IPC en algún punto. También se tenían títulos atados a IPC. Yo creo que todo se puede armar con tal de que armar una curva que sea ordenada, que haya en todos los puntos de la curva. No, por ejemplo, yo sé que el ministerio lo está intentando ahora porque tenemos curva en dólar, pero no tenemos curva en euros. Entonces ahorita está Ujú. intentando tratar de hacer una curva ordenada en todos los puntos. Yo creo que si se hace de una manera estructurada y todo, yo creo que puede ser una buena idea. De hecho, en otros países funciona con títulos indexados, o sea, indexados a IPC bueno, los UERs no es un título A un indexado, es un nivel, título de tasa exactamente. fija, pero en otra moneda, pero eventualmente puede tener algún manejo parecido. Douglas, usted que ha operado otros países de la región, ¿ha visto esos ejemplos? No sé qué, cómo reacciona a la posibilidad de tener test en Ibere eventualmente. No, sería buenísimo porque al final, o sea, la curva soberana viene siendo la base de todo, ¿no? En la medida en que podamos tener esa curva, pues vamos a observar más esos spread crediticios de los emisores privados. Es que siento que la motivación ahorita de crédito público está en otras cosas más que en desarrollar estos temas, pero sería buenísimo. Esa es claramente esperamos que apaguen, o bueno, terminen todas las operaciones y esta conversación yo creo que es una conversación para abrir hacia adelante que en su momento sí le digo que lo consideramos. Cuando yo pasé por crédito público estuvimos hablando de este tema y me parece que es un tema que vale la pena traerlo a la agenda de cuando en cuando. Creo que el primer paso era hacer esto, manejarlo desde estándares internacionales, pero creo que es una parte de la conversación que vale la pena repetir. Yo no lo voy a dejar ir sin que se pronuncie sobre cambios, Douglas. Cuéntenos un poquito de tasas de cambio y más que hablar del dólar, que creo que Julián tiene una visión que me imagino que usted coincide. Sí me gustaría ver un poco de referencias relativas, o sea, fortaleza del peso frente al moneda en México, Brasil, algunas cosas así que nos pueda contar y claramente no se podía escapar de esa pregunta. Un poco para contexto de todos, Douglas arrancó siendo trader de divisas en bolsa y banca hace muchos años. No, yo creo que, como decía Julián, no es solo la región, a nivel mundial el dólar ha tenido uno de sus peores años en ese sentido, ¿no? Y creo que era algo esperado con esta administración eh, y con las expectativas de bajada de tasas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que leía que está entre los 10 peores, 10 o 15 peores años en la historia del debilitamiento del dólar, eh, lo que vimos este año. Entonces, dentro de ese contexto, uno ve el performance que ha tenido el peso colombiano y pues viendo todo los flujos que le han metido, ¿no? Porque como lo mencionaba Julián, ha habido buenos años en ciertos sectores, está este flujo de crédito público del gobierno que no es algo menor. Como que uno se pregunta mucho como, bueno, pero deberíamos estar mucho más abajo, mucho más fuertes. Y ahí es que uno empieza a ver que las eficiencias estructurales, coyunturales de nosotros como país, cómo se ha subido el riesgo país en este año, son muy discientes, ¿no? Es más, yo hablaba esta semana, a finales de la semana pasada, que con todo lo que ha monetizado el gobierno en las últimas 2, 3 semanas, pues realmente el mercado ya se ve como que no baja mucho más, no baja mucho más y las bajadas han sido más por temas regionales o contextos globales del dólar a nivel mundial, más que este flujo pues, tan grande que está entrando. Si además metemos que
el Banco de la República no ha bajado tanto las tasas y que sigue siendo una de las monedas atractivas y el carry trade que ha sido uno de los drivers más importantes en los últimos años en el tema de monedas, eh, no sé, preocupa porque no, como que deberíamos estar mucho más abajo y bueno, nos venimos a un año electoral que a mí me parece no trae sino incertidumbre. Creo que arrancamos el año con una expectativa afuera de que pues ya está bastante parecido a un cambio de régimen y yo creo que por eso es que hemos visto el rally en acciones locales muy fuerte, pero después de ese impulso creo que las cosas se han empezado a poner no tan claras, no veo claridad en el tema político y a medida en que empezamos pues, a ver sorpresas en otros países en términos políticos, como que uno empieza a decir como que las cosas no están tan claras. Y a mí sí me parece que el Banco de la República debe estar muy preocupado de la vulnerabilidad cambiaria que le están armando eh, por Ah, cuenta de estas operaciones de crédito público. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero me cuesta ya por estos niveles estar corto dólar, por más de que la tendencia global sea de un dólar más débil. Ahora, si además la Fed empieza a no ejecutar lo que ya está aparecido en la curva, que creo que en este momento tenemos dos recortes más para este año. eh, Vamos a ver cómo empieza el siguiente año y ahí va a ser, creo que un escenario muy interesante para el dólar a nivel mundial otra vez. No sé, Julián, si quiere reaccionar a esto último, que lo veía no, haciendo, poniéndose de acuerdo. no, totalmente de acuerdo. Sí, sí, ahí están descontadas unas cosas y como dije ahora, el punto, el punto es que, digamos, macroeconómicamente en Colombia es muy complicada. Tenemos una incertidumbre muy grande y, y el punto a favor se ve a nivel mundial con las economías, con Estados Unidos y todo. Si esas expectativas que se han dado en los últimos meses de baja de tasa en Estados Unidos no se dan, pues esto se devuelve totalmente, sí, claro, de acuerdo. Bueno, pues yo les digo, de verdad que hemos compartido una hora de unas apreciaciones súper interesantes. Me llevo como resumen para hacer que efectivamente ustedes ven una evolución interesante en el mercado corporativa, particularmente este mercado de Ibere. Siento que ustedes, pues, desde la óptica que plantearon, ven positivo los cambios que tenemos, nos están pidiendo que avancemos en cambios adicionales a otros títulos que podríamos gestionar también de la forma como se hacen internacionalmente. Recojo de las expresiones de estos últimos minutos de que pues hay unas expectativas de incertidumbre importantes por debilidad fiscal y por otros factores ya externos que de pronto pueden dar oportunidades de negociación. Creo que el mensaje acá tiene que terminar en positivo y es que siempre que hay incertidumbre, siempre que hay volatilidad, hay una oportunidades de negocio para todos los operadores. Quiero nuevamente darles las gracias por acompañarnos. Creo que este espacio va a quedar grabado para que quienes quieran repetirlo nuevamente, lo vamos a publicar a través de las redes de Precia para que puedan acceder a él nuevamente. Y bueno, no, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Julián, un gusto tenerlo acá. Espero que no sea la única ni la última. Lo mismo, Douglas, muchas gracias por aceptar esta invitación a acompañarnos a conversar de estos temas que son un poco técnicos, pero creo que mejor que con ustedes dos para poder sacar este tema tan interesante, pero siempre tan técnico. Adelante. A todos, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Manuel, Emanuel. muchas Gracias, gracias Julián. por la invitación y Douglas, abrazo. Un abrazo a todos, que estén muy bien. No, yo no.